Espera un minuto. Ya te dije que no engañé a mi esposo. Mi suegra y él comenzaron a hacer suposiciones absurdas, hablando como si lo que decían fuera algo normal. Yo lo negué de inmediato, pero mi suegra no se detuvo. Mi hijo es estéril, dijo con una frialdad escalofriante. No hay forma de que puedas quedar embarazada. Intenté responder, pero ella me interrumpió. Si obtuviéramos un certificado médico, confirmaría lo que digo, aunque no lo necesitamos. Esto es absolutamente claro. El aire se volvió pesado cuando intenté discutir. Antes de que pudiera decir algo más, sentí la bofetada de mi madre. El golpe resonó en la habitación, pero el frío en sus ojos fue aún más hiriente. Miré a mis padres, buscando algo de apoyo, pero ellos solo me devolvieron una mirada gélida y desaprobatoria. Mi nombre es Anna, tengo 34 años y trabajo en una oficina. Hace un año, me casé con William, mi pareja de varios años. Nuestra relación siempre había sido equilibrada, ambos trabajábamos y compartíamos las tareas del hogar. William sabía cocinar, limpiar y lavar la ropa, algo que siempre valoré profundamente. Vivíamos una vida tranquila, sin estrés, y yo me sentía feliz y plena en nuestro matrimonio. Desde el principio, había soñado con formar una familia con él. Tener hijos siempre había sido un deseo que me acompañaba desde los 18 años. Sin embargo, ese sueño se convirtió en la raíz de un conflicto que nunca imaginé enfrentar. A los 20 años, vivía enfocada en mi trabajo, convencida de que era mi prioridad absoluta. Sin embargo, con el tiempo, al ver a mis amigos criando a sus hijos y disfrutando de la dicha familiar, comencé a anhelar lo mismo. Quería experimentar la alegría de ser madre. A pesar de mis deseos, tal vez debido a mi edad, no logré quedar embarazada. Mi matrimonio era feliz, pero enfrenté momentos desalentadores que pusieron a prueba mi fortaleza. Sin embargo, nunca dejé de soñar con la llegada de un bebé. Una mañana, me desperté sintiéndome inusualmente mal. Una corazonada me invadió. Inmediatamente utilicé un test de embarazo. Cuando vi el resultado positivo, mi corazón se detuvo por un instante. ¿Podría ser cierto? Estaba en shock, pero emocionada. Llamé al trabajo para avisar que llegaría tarde y fui al hospital de inmediato. Ahí, mis sospechas se confirmaron. Sí, estás embarazada, me dijo el médico con una cálida sonrisa. Puedo escuchar los latidos del corazón del bebé. ¿De verdad?, pregunté, incrédula. Sí, estás en tu 3er mes. Felicitaciones. Por favor, recoge tu manual de maternidad antes de irte. No pude contener las lágrimas de felicidad mientras escuchaba al médico. Quería correr a casa para contarle la noticia a mi esposo y compartir mi alegría con él. La emoción era tan abrumadora que, de camino a casa, hice una parada en el supermercado para comprar comida especial y preparar una cena memorable. Mientras cocinaba, mi mente se llenaba de imágenes felices. ¿Lloraría de alegría? ¿Nos abrazaríamos, emocionados por el futuro? Cada pensamiento hacía que mi corazón latiera más rápido. Esa noche, cuando mi esposo llegó a casa, estaba de buen humor. Vaya, la cena se ve increíble hoy, dijo mientras se quitaba la corbata. Sonreí ampliamente, incapaz de contener mi felicidad. Finalmente, reuní el valor para decírselo. Tengo que decirte algo. Estoy embarazada. Su rostro mostró una mezcla de sorpresa y confusión. ¿Qué, embarazada?, repitió, incrédulo. Esperaba que después de procesarlo, se llenara de alegría, que gritara de felicidad, pero su reacción me tomó por sorpresa. ¿De quién es el bebé?, preguntó. ¿Qué?, respondí, completamente desconcertada. ¿De quién sería? Él me miró con ojos fríos y preguntó. ¿Qué te pasa? Por supuesto que no es mío. ¿Cómo puedes decir eso? Claro que es tuyo, respondí, confundida y herida. Él suspiró profundamente y soltó las palabras que me dejaron helada. Soy estéril. ¿Qué?, balbuceé, sintiendo que el mundo se tambaleaba bajo mis pies. Entonces, este bebé no puede ser mío. No sabía que estabas teniendo una aventura. Estoy decepcionado. Espera un momento, no estoy teniendo ninguna aventura. Este bebé es tuyo. Pero mis palabras no parecieron llegar a él. Se levantó con una frialdad que nunca había visto antes. Dame algo de tiempo. Voy a irme a la casa de mis padres. Sin más, salió de casa, ignorando por completo la cena que había preparado con tanto amor. En los días siguientes, mi esposo contactó a mis padres para pedirles una reunión. Yo insistí en hablar primero con él a solas, pero se negó a escucharme. Finalmente, decidimos encontrarnos en la casa de mis padres el sábado siguiente. La ansiedad me consumía,
y las noches previas apenas pude dormir. No sabía cómo explicarle a mi familia lo que estaba pasando, y temía su reacción. Cuando llegó el día, mis suegros también se presentaron. Apenas entraron, mi madre rompió el silencio. ¿Qué está pasando?, preguntó con el ceño fruncido. Mi suegra respondió con un tono cargado de acusación. ¿No les ha contado nada a su hija? Escuché que está embarazada, pero el bebé no es de mi hijo. Mis padres se quedaron paralizados, sus rostros una mezcla de sorpresa y desconcierto. No puedo creer que Anna haya hecho algo así, murmuró mi madre. Pensé que tenían un buen matrimonio. Espera un momento, interrumpí, alzando la voz para defenderme. Ya les dije que no he tenido una aventura. Pero mi suegra me ignoró por completo y continuó. Mi hijo es estéril, así que no hay manera de que ese bebé sea suyo. Si se realizara un examen médico, eso lo confirmaría, aunque no es necesario. Es absolutamente obvio. Intenté discutir, pero antes de que pudiera decir más, sentí la bofetada de mi madre. El golpe fue tan inesperado como desgarrador. Mamá, grité, incrédula, mientras las lágrimas se acumulaban en mis ojos. Miré a mis padres buscando algún rastro de apoyo, pero sus miradas eran frías, distantes, como si ya hubieran asumido lo peor de mí. Mi esposo y mi suegra, por otro lado, parecían completamente seguros de su postura, dejando claro que, para ellos, yo era la culpable. Mi suegra me lanzó una mirada burlona y dijo con desdén: Bueno, mereces esa bofetada. Cometiste adulterio y ni siquiera has tenido la decencia de disculparte por ello. Al escucharla, mi madre asintió rápidamente y agregó: Tienes razón, lo siento mucho, me disculpo en nombre de mi hija. Se volvió hacia mí con dureza. Vamos, discúlpate tú también, y rápido. Mi padre, en un intento de apaciguar las cosas, también se inclinó ante mi suegra y mi esposo. Lamentamos mucho los problemas que nuestra hija les ha causado, dijo con solemnidad. Luego, tomó mi cabeza y trató de forzarme a inclinarme para pedir perdón. Papá, espera, escúchame un minuto, le dije, apartando su mano. Pero mis palabras fueron ignoradas. Mi padre estaba furioso. Le has causado tantos problemas a esta familia, nos has traído una vergüenza inmensa. Ya no eres hija nuestra, gritó, su voz resonando en la habitación. Mi suegra y mi esposo observaban todo con expresiones de triunfo. Incluso se rieron al escuchar esas palabras. Oh, Dios mío, tu propia familia te ha repudiado, dijo mi suegra con sarcasmo. Bien, eso es lo que te mereces. En ese momento, la puerta de la sala se abrió de golpe y mi hermana entró. Papá, mamá, cálmense, por favor, dijo con firmeza, mirando la escena con incredulidad. Gracias a Dios, estás aquí, pensé, sintiendo un destello de esperanza. Pero mi padre, aún enfurecido, la fulminó con la mirada. ¿Cómo puedes mantenerte tan tranquila después de escuchar todo esto? Además, este no es asunto tuyo. Por supuesto que es mi asunto. Somos una familia. ¿O ya olvidaste eso?, replicó ella con calma, pero con determinación. Se volvió hacia mi esposo con una mirada inquisitiva. William, mi hermana me contó todo antes de que llegara. ¿Es cierto que eres estéril? Mi suegra y mi esposo intercambiaron miradas tensas. ¿De qué estás hablando?, dijo mi suegra, con una mezcla de sorpresa y desdén. Tal vez tu cuñada debería proporcionar pruebas, dijo mi esposo, intentando mantener la calma, pero, claro, eso no es cierto. Mi hermana no se dejó intimidar. ¿Cuándo te hiciste los exámenes?, preguntó, mirando a mi esposo y luego a mi suegra. El silencio que siguió fue ensordecedor. Finalmente, mi suegra murmuró algo incomprensible, y mi esposo miró hacia el suelo, evitando el contacto visual. ¿No tienen ninguna prueba?, insistió mi hermana, su voz firme y clara. Ese momento fue como un golpe para todos. La confianza con la que habían hecho esas acusaciones se desmoronó en un instante. Entonces, ¿cómo se atreven a afirmar que él es estéril?, preguntó mi hermana, enfrentándolos directamente. ¿Qué intentas, intimidarnos?, preguntó mi hermana con calma, pero con firmeza. Mi suegra soltó un suspiro cargado de molestia antes de responder. No hemos hecho ninguna prueba, pero es cierto. Mi hermana, sin inmutarse, continuó. Entonces, ¿puedo preguntar cómo puedes estar tan segura? Mi suegra, evidentemente irritada, comenzó a explicar. Sabes, mi hijo estuvo casado antes, cuando era joven. Durante esos 7 años de matrimonio, nunca pudieron tener hijos. Después del divorcio,
Su exesposa quedó embarazada casi de inmediato. Esto prueba que mi hijo fue la razón por la que no pudieron tener hijos. Ahora, ¿lo crees? Se giró hacia mí con una mirada acusadora. Está claro que engañaste a mi hijo porque sabías que él es estéril. La idea de que hicieras eso y aún quisieras casarte con él es repulsiva. Eres una mujer despreciable. Sí, repugnante, añadió mi esposo, respaldando las palabras de su madre. ¿Incluso te atreves a hacer todo este espectáculo? Es intolerable. Sus insultos me dejaron completamente devastada. Eso no es una prueba de que mi esposo sea estéril, logré decir, tratando de defenderme, pero no puedo discutir con ustedes sin más información sobre el asunto. Miré a mi hermana, buscando ayuda. Ella captó mi mirada, asintió ligeramente y retomó la conversación. Entiendo por qué podrías pensar que tu hijo tiene un problema. Considerando lo que pasó en su primer matrimonio, dijo mi hermana con calma, pero no se puede asumir que sea estéril solo por eso. Existen parejas que tienen hijos incluso después de 10 años de matrimonio, sin necesidad de tratamientos de fertilidad. Mi suegra la interrumpió de inmediato. No intentes convencerme con información sacada de Internet. No eres médico, así que lo que dices no tiene valor. Por un momento, me pregunté si mi suegra realmente había escuchado a mi hermana correctamente cuando la conoció. Mi hermana dejó escapar un pequeño suspiro y respondió. De hecho, soy médico, soy obstetra, para ser precisa. La declaración dejó a todos en silencio, incluyéndome a mí. Miré a mi hermana, atónita, mientras continuaba hablando con seguridad. Es evidente que ninguno de ustedes recuerda lo que mencioné cuando nos conocimos, antes del matrimonio de Anna. El shock en los rostros de mi esposo y mi suegra era evidente. Ni siquiera podían articular una respuesta coherente, mientras yo intentaba asimilar el giro inesperado de los acontecimientos. Esta versión resalta la tensión y el impacto. La verdad es que todo esto no son más que especulaciones, dijo mi hermana con calma, mirando directamente a mi esposo y a mi suegra. Parece que todos están culpando a mi hermana basándose únicamente en suposiciones. Si realmente quieren culparla, lo mejor será hacer un examen adecuado. Hubo un momento de silencio tenso antes de que mi hermana continuara. Dado que son mis familiares, me encargaré del examen por un precio razonable. Sus palabras hicieron que tanto mi esposo como mi suegra se estremecieran visiblemente, pero, ahora que habían llegado tan lejos con sus acusaciones, no parecía haber marcha atrás. Si insisten, hagámoslo, dijo mi esposo, tratando de mantener la compostura. Mi suegra asintió, aunque claramente incómoda, así que aceptaron la propuesta de mi hermana. Tras realizar el examen, decidí quedarme en casa de mi hermana mientras esperábamos los resultados. No quería ver a mi esposo ni regresar a la casa de mis padres. Mi hermana, siempre atenta, intentó animarme durante esos días difíciles, ayudándome a mantener la calma y a no preocuparme más de lo necesario. Unas semanas después, los resultados estuvieron listos. Nos reunimos nuevamente en la casa de mis padres para conocer los resultados juntos. El veredicto fue claro, no había nada malo con el cuerpo de mi esposo. La cara de mi suegra se tornó azul de vergüenza, y mi esposo parecía sorprendido. Lo siento, dijo él, aunque su tono era inexpresivo, pero me alegra saber que no tengo ningún problema. Ahora puedo demostrar que el niño es mío. Me quedé sin palabras. La ligereza con la que hablaba, como si nada hubiera pasado, me dejó atónita. ¿Quién fue el que estuvo de acuerdo con su madre para acusarme basándose solo en suposiciones? Pregunté, mi voz cargada de incredulidad. Mi suegra, sin mostrar ningún remordimiento, se rió nerviosamente y dijo: Bueno, si esto iba a ser así, deberíamos haber hecho la prueba desde el principio. Ni siquiera se disculpó conmigo. Supongo que eso lo resuelve por ahora, agregó, como si el asunto hubiera sido un simple malentendido. Mi esposo, por su parte, parecía orgulloso de sí mismo. Lo observé con una mezcla de tristeza y repulsión, preguntándome cómo podía haber estado tan ciega ante su verdadero carácter. Bueno, vamos a casa juntos, dijo con naturalidad, como si todo estuviera olvidado. No quiero volver a casa, respondí, sin mirarlo. Mi hermana, percibiendo mis sentimientos, intervino. No creo que ella haya resuelto sus emociones todavía. Por ahora, se quedará conmigo. Mi esposo, a regañadientes, aceptó. Finalmente, él y mi suegra se marcharon de la casa de mis padres. Después de que se fueron, mi madre suspiró y murmuró: ¿Qué clase de madre e hijo son esos? Por poco nos quitan la comida también. Luego, me miró con algo de remordimiento y dijo: Lamento haberte abofeteado el otro día. Todo esto fue culpa de ellos.
Mis padres culparon a mi suegra y a mi esposo, pero desde mi perspectiva, ellos también eran responsables. La falta de apoyo y la rapidez con la que me juzgaron dejaron una herida profunda en mí. Mi hermana me llevó a su apartamento de inmediato después de la reunión. Al llegar, sentí una ola de alivio tan grande que no pude contener las lágrimas. Lloré incontrolablemente, dejando salir todo el dolor y la frustración acumulados. Mi hermana no dijo nada en todo ese tiempo. Simplemente me abrazó con fuerza y me consoló, en medio de todas las miradas frías, las acusaciones y la falta de confianza. Ella había sido la única que se mantuvo a mi lado. Aquel día, mientras me encontraba al borde de la desesperación, haber hablado con mi hermana fue mi salvación. Ella fue quien intervino antes de que la reunión en casa de mis padres se desbordara por completo. Realmente, no puedo agradecerle lo suficiente por haber estado ahí para mí. Después de quedarme unos días en su apartamento, recuperando mi fuerza física y emocional, tomé una decisión que había postergado demasiado. Con mi hermana a mi lado, fui a la casa que compartía con mi esposo. Bienvenida a casa. Te he estado esperando, dijo mi esposo al abrir la puerta. Parecía sorprendido al ver a mi hermana y a la persona que venía con nosotras. Mi cuñada, ¿y quién es esta otra persona?, preguntó, frunciendo el ceño. Es un abogado, respondí con calma. Le pedí que viniera hoy. Mi esposo frunció el ceño aún más, evidentemente molesto. ¿Un abogado? ¿Por qué? Porque ya no puedo vivir contigo. Por favor, vamos a divorciarnos. Al escuchar la palabra divorcio, su rostro se descompuso. Espera un minuto. Esto es de la nada. No, no lo es. Esto viene desde hace tiempo, después de todo lo que pasó. Pero no puedes divorciarte por eso, protestó, casi desesperado. El abogado, quien había permanecido en silencio hasta ese momento, intervino con firmeza. De acuerdo con la ley, el hecho de que usted y su madre hayan acusado ciegamente a Anna y la hayan sometido a un trato humillante constituye una razón válida para el divorcio. Además, usted sabía que ella deseaba tener hijos, pero ocultó deliberadamente su supuesta infertilidad. Eso también es motivo de disolución matrimonial. El rostro de mi esposo palideció al escuchar aquellas palabras. Claramente no había anticipado que las cosas llegarían a este punto. Se quedó en silencio, asintiendo lentamente, aún en estado de shock. Sin mirarlo más, me dirigí a nuestra habitación para empacar mis cosas, con mi hermana a mi lado y un nuevo sentido de determinación. Sabía que estaba dando el primer paso hacia una vida más libre y más justa para mí misma. Recogí mis pertenencias y regresé a la casa de mi hermana. Desde ese momento, todo contacto con mi esposo lo manejé a través de mi abogado. Solicité una compensación por el daño emocional y el sufrimiento que me había causado, además de una división justa de los bienes y manutención para mi hijo por nacer. Gracias a mi abogado, logré que aceptara todas mis demandas. Además, debido a que mi suegra y mi esposo difundieron rumores falsos de que yo había tenido una aventura, los demandé por difamación. No solo obtuve una compensación adicional, sino que también se vieron obligados a retractarse públicamente y pedir disculpas a las personas a las que les habían mentido. Esto destruyó por completo su reputación. Desde entonces, han sido aislados socialmente, perdiendo toda credibilidad. Decidí empezar de nuevo y alquilé un apartamento cerca de la casa de mi hermana. Mis padres, en un intento por reconciliarse, me ofrecieron regresar a casa y ayudarme a criar a mi hijo, pero rechacé cortésmente su propuesta. No quería que las mismas personas que no me protegieron ni confiaron en mí se involucraran en la crianza de mi hijo. Mi hermana compartía un sentimiento similar hacia ellos debido a su propia experiencia. Nuestros padres siempre priorizaron las apariencias sociales por encima de nuestra felicidad. Aunque estoy agradecida de que me hayan apoyado en mi educación, su actitud durante esta crisis me decepcionó profundamente. Decidí mantener una relación distante con ellos, limitada a lo estrictamente necesario. Mi hermana, por otro lado, ha sido mi refugio y apoyo incondicional. Estoy profundamente agradecida por todo lo que ha hecho por mí. Sé que siempre puedo contar con ella. Cuando ella necesite ayuda, haré todo lo posible por estar a su lado. Ahora mi prioridad es mi hijo. Quiero ser una madre fuerte y criar a mi hijo en un entorno lleno de amor y estabilidad. A pesar de los desafíos de ser madre soltera, estoy segura de que puedo hacerlo bien. Reflexionando sobre lo ocurrido, culparme por suposiciones sin ninguna evidencia médica fue cruel por parte de mi esposo y mi suegra. Más doloroso aún fue la actitud de mis propios padres, que me juzgaron sin siquiera escucharme. Sin embargo, no puedo evitar sentirme agradecida por mi hermana, quien fue el faro que me guió en los momentos más oscuros. A ella le debo más de lo que las palabras pueden expresar.
aunque el camino no será fácil. Estoy decidida a disfrutar cada día y a valorar el vínculo irrompible que tengo con mi hermana. Es mi mayor bendición.